obtener o conseguir algo o la posibilidad razonable de que algo suceda. Nosotros siempre que venimos al culto venimos con la expectativa de que algo suceda. Amén. ¿Qué es fe para la RAI, la Real Academia de la Lengua Española? Fe es el conjunto de creencias, de credos, de dogmas, de convicciones de una religión. Es un conjunto de creencias de alguien o de un grupo o de una multitud de personas. Ideario, ideología, convicción, principio. Fe para la Real Academia es el buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Usted tiene fe de que esta persona es confiable o le da una buena esperanza. También creencia que se da por algo, por la autoridad de quien lo dice o por fama pública. Fe también es palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que algo es cierto, certidumbre, convencimiento, o también es un documento que certifica la verdad de algo. Eso es fe para los diccionarios, para la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Pero para nosotros los cristianos es así de sencillo la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por esa razón estamos aquí sin ídolos, sin imagen, porque creemos en que el que está en medio de nosotros es tan poderoso para hacer lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Amén. Como consecuencia de nuestro conocimiento limitado del Señor y de su palabra, todos cuando comenzamos a caminar con el Señor en esta nueva vida, iniciamos con poca fe. En ocasiones durante nuestra vida cristiana tenemos una fe débil. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en primeras instancias, cuando empezamos a caminar, no creemos como creemos en estos momentos de la vida, donde hemos pasado pruebas, donde hemos pasado dificultades. Cuando iniciamos con el Señor, nuestra fe es poca, nuestra fe es débil, pero al crecer en espíritu, en inteligencia, en sabiduría y entendimiento en la palabra del Señor, todo esto cambia y nuestra confianza en el Señor se fortalece. Amén. La fe tiene, yo diría en estos momentos, para mi concepto, tiene 3 etapas, y Abraham es un ejemplo de un hombre cuya fe aumentó mientras caminaba con Dios. Al examinar la vida de Abraham podemos distinguir cómo fue de una etapa de fe a otra a lo largo de los años. Por esa razón es que en Romanos, donde leíamos, se resume todo este proceso de Abraham al decir: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Una de las primeras etapas que yo le quiero hablar a grandes rasgos, que nosotros vivimos como cristianos, es esa primera etapa de la poca fe. Y en esta etapa se caracteriza por el desasosiego o por la ansiedad, por las debilidades que tenemos de esos pensamientos, de esas influencias que nos llegan cuando empezamos a caminar con el Señor. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al camino del Señor, venimos con cosas de afuera, donde cuando nos encontrábamos en el mundo y teníamos momentos de mala economía, venían personas que nos daban una mala influencia. Usted se metió a esa religión y mira que ahora tiene que llevarle la plata al pastor. Usted de pronto no tiene comida en su casa. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no hace este negocio? Porque nuestra fe en esos momentos de la vida es débil. Nuestra fe está en la parte de abajo de nuestros niveles de espiritualidad. Entonces no le creemos tanto a Dios. Mira que la Biblia nos enseña sobre la vida de Abraham, que Abraham venía de la tierra de Ur de los caldeos, donde había muchos ídolos. La gente era muy idólatra, inclusive su padre Tarek tenía una tienda, construía, fabricaba ídolos y vendía. Y entonces la incredulidad de las personas hacia Dios prácticamente era muy mínima. Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Como una persona, si los judíos me escucharan hablar eso, me crucificaban. ¿Por qué? Porque tal vez es conocido Abraham como el padre de la fe. Pero cualquier persona que viene de una costumbre, de una
de un estilo de vida de ídolos, saben que si alguien le habla es una deidad a la cual tiene que seguir. Y la fe que tenía Abraham, aunque creyó, era muy poca en cuanto a Dios. Por eso cuando el Señor le habla y le dice que le va a dar un hijo, a pesar de su edad, Abraham se ríe. Abraham se ríe porque sabe que es muy difícil para un hombre con una edad ya avanzada tener un hijo. Y más porque la matriz de Sara era estéril. Entonces nosotros cuando empezamos a caminar con Dios, tenemos esa poca fe, nos llenamos de dudas, porque por el enfoque que no está puesto en el Señor, sino que está puesto en lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y muchas veces esto ocurre por la carencia de conocimiento de Dios. Por esa razón tenemos la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor, cuando nosotros venimos a escucharla, cuando nosotros la leemos, la estudiamos, sabemos y nos damos cuenta que en la palabra de Dios hay un ser maravilloso que puede hacer que el mar rojo se abra, que puede hacer caer del cielo maná, que puede hacer llover codornices, que puede darle agua al pueblo de una roca. Por eso es que es necesario conocer la palabra del Señor. Cuando usted compra un equipo, un piano, un televisor, y usted no sabe cómo funciona, cómo se enciende, usted recurre al manual. La Biblia es el manual donde nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Amén. Si usted no tiene la Biblia completa, descárguela. Pero ahí, en la Biblia, están todos los hechos portentosos que el Señor ha hecho para con su pueblo y las promesas para nosotros. Momentos de poca fe en la Biblia. Mateo capítulo 8, versos 23 y 27 nos narra la historia que sucedió cuando se levantó una tormenta y sus discípulos estaban con el Señor en una barca. Los discípulos se llenaron de miedo y el Señor estaba recostado descansando. Ellos tuvieron miedo, pero el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén. Ellos venían caminando con el Señor. Tal vez recientemente se dieron las cosas en esos primeros años. Y la fe que tenían hacia su Señor no era la fe que tenían cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Porque esos hombres no sabían todavía con quién andaban en esa barca. El Señor se levanta y enojado los reprende a ellos, hombres de poca fe. E inmediatamente se para y el Señor reprende el viento, reprende el mar, y dice la Biblia que hay grande bonanza, que todo se tranquiliza en medio de esa tempestad. Y a tal punto que cuando ellos vieron lo que el Señor había hecho, tuvieron que decir: ¿quién es este hombre? Sabían de Jesús, andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús. Pero cuando Jesús hizo esto, la experiencia que tuvieron les dio para decir: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Otra historia que faltó también. Cuando capítulo 6 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, versículo 25 al 30, cuando Jesucristo le habló a una multitud que estaba afanada, que estaba temerosa por las cosas, las necesidades, las limitaciones que tenía. Y el Señor lo reprende también y le dice que no se afanen, que no tengan temor, que su fe era poca, aunque eso, pero estaban preocupados por lo que podría faltarles. Y no estaban enfocados en las cosas que Dios le da. Y el Señor le dice: vuestro Padre tiene cuidado de las aves y de todas las criaturas. ¿Por qué se afanan? Amén. Y nosotros en ocasiones estamos como estas personas. Porque yo siempre he pensado que Dios tiene forma de manifestarse. Y hay quienes conocen a Dios como Salvador, pero no le conocen como sanador. Hay quienes conocen a Dios como sanador, pero no le conocen a Dios como el que bendice. Amén. Y gracias por lo menos yo le puedo hablar en esta mañana de Dios como mi sanador. Amén. Porque yo he conocido cómo Dios ha intervenido en la vida de mi familia y ha intervenido en la vida de otras personas. Amén. En los momentos de que la fe de uno está como por allá titubeando, el Señor se aparece con unas realidades que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos que Él lo puede hacer. Yo
Yo había conocido del Señor que el Señor nos había sanado algunas fiebres, nos había sanado algunos dolores. Pero un día, con mi esposa y otros amigos, hermanos en la iglesia, el Señor nos mostró cómo levantó a un joven paralítico. Sin necesidad de que nadie le pusiera las manos para que alguien se llevara la gloria. Un joven que le desbloqueó el corazón a Dios. Que por mucho tiempo venía diciéndole al Señor, sáneme, pero el Señor conocía el corazón del muchacho y él hasta reconocía que eran promesas que él no iba a cumplir. Pero en esos momentos, me acuerdo que el pastor fue a la oficina con los diáconos y nos dijo, los hermanos fulano se queda. Y el joven estaba en el altar llorando, en su silla de ruedas con su padre. Estaba llorando. Eso fue en la cuatrera Tuluá. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de eso. John Dyer, un amigo de nosotros, un jovencito adolescente. Y nosotros, mi esposa estaba con un celular iPhone grabando. El video que ustedes vieron lo grabó mi esposa. Y nosotros estábamos ahí, ella me pareció curioso porque el muchacho se entregó a Dios y todos estábamos alegres que nuestro amigo había vuelto. Y estábamos en esa, hermanos, a la expectativa de que el pastor saliera y nos dijera por qué nos había dicho que nos quedáramos. Pero hasta el día de hoy no sabemos para qué el pastor nos dijo que estuviéramos ahí, porque todo pasó y luego nos fuimos para la casa. Pero estábamos en un momento, hermano, donde nadie pensaba que iba a pasar, hasta que el jovencito le dijo al Señor en esos momentos, si usted quiere no me pare, pero déme la salvación. Aleluya. Y Dios nos levantó de la silla. Gloria a Dios. Las cosas que en ocasiones Dios hace, que nosotros no lo podemos asimilar siquiera, porque no le creemos a Dios. Nosotros, como le decía, hemos experimentado que Dios recurre a las fiebres, a los dolores, a esto o a lo otro, pero cuando vemos algo así, entonces nuestra fe se fortalece porque sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Luego le das un aplauso al Señor Jesús. También en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 19, verso 24, también nos da la historia de un muchacho que estaba tomado por un demonio, y el padre del muchacho que era poseído se acercó al Señor Jesús a decirle, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y ese si puede es como, si usted es capaz de hacer algo, ayúdenos. Y el Señor le dice, si puedes creer, de la misma manera le contesta el Señor, si tienes la capacidad de creer, al que cree todo le es posible. Amén. Y escucha lo que dice el varón, creo, ayuda mi incredulidad. Vuelvo y le repito, ¿por qué las expresiones de ese Señor? Porque nosotros minimizamos lo que Dios es capaz de hacer. El Señor tiene misericordia de ese hombre, y ya sabemos lo que pasó, que el joven fue libre, pero gracias a esa intervención divina, aquel padre de ese muchacho pudo fortalecerse en la fe. A diferencia de esa segunda etapa, que es la etapa de la gran fe, y es la poca fe, que es la parte del proceso de crecimiento espiritual. Aquellos que tienen una gran fe están centrados sus pensamientos en el Padre Celestial, reflexionan en la palabra para conocer su voluntad. Como la fe en esta etapa se basa en Dios, las dificultades no nos hacen caer, pues hemos aprendido a ver más allá de los problemas visibles para enfocarnos en lo que es invisible. Yo que eso no podía ser tan fácil, pero cuando escuchó que Jesús, lo que hacía nuestro Dios, la fama que estaba sembrando nuestro Dios, y que Jesús había llegado a su entorno, ella su condición sabía que no podía llegar enfrente de él porque era algo inmundo para toda la sociedad. Pero entonces ella dice, yo tan solo me acerco a escondidas y toco el manto de Jesús. La credibilidad de una persona en el poder de Dios en esa mujer fue tan grande que ella dijo, no, si quiere no me hable, si quiere no me presento, pero con tan solo tocar el borde del manto yo puedo ser sana. Cuando el Señor se volteó para verla, dijo, te animo, mujer, hija, tu fe te ha salvado. Es la fe la que nos lleva, es la
que la Real Academia nos diga que consiste la fe. La fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. En otras palabras, es decirle a algo, como nuestro Dios es el Dios de la paradoja, Él llama lo que es como si fuese. Y cuando nuestra fe es grande, nosotros le podemos decir a esa montaña que se mueva y la montaña se puede mover. Nosotros podemos decirle a nuestro hijo en el nombre de Jesús que se va a convertir, y la certeza de lo que esperamos será la convicción de lo que no vemos. Esa es la convicción de nuestro Dios. Escúchame, y hay veces nosotros dudamos, en nuestra vida dudamos. Cuando una persona muere, nos da a nosotros un pensamiento de que tal vez Dios lo puede levantar, pero el mismo dudamos, está muerto. Y no invocamos el nombre del Señor sobre esa persona con la duda que tenemos. Porque hasta ahora, el momento, nuestro Dios no nos ha sorprendido. Pero si a mí el Señor me mostró que un paralítico con 4 años y sus piernas secas se puede parar de una silla, ¿cuánto más nuestro Dios puede hacer por alguien? ¿Cuánto más nuestro Dios puede hacer por una persona? ¡Aleluya! Y esas son las partes de Dios que yo conozco. ¿Sabe? Otra parte de Dios que yo conozco es la parte donde Dios salva. Yo era una persona que consumía drogas, me inyectaba heroína, y un día viendo un corresponsal, una crónica de Pirri decía que la heroína era andar con el infierno entre las venas. Y para sacar a una persona de la heroína tendría que ocurrir un milagro muy grande, porque tendría que pasar a una droga tras droga para ir disminuyendo la adicción. Pero el Señor un día sábado, a mí, con tanta adicción en mi vida, me sacó de ese lodo, y el día domingo sin adicción estaba en la escuela dominical glorificando el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que Dios hace. Dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso. Ahora, ¿por qué ese mensaje? Porque ese mensaje para que usted vea la fe más allá de lo que usted está esperando, más allá de sus expectativas. De la fe, de la gran fe, pasamos a la fe perfecta. En el libro de Santiago, la carta a Santiago, el capítulo 2, verso 21 al 22, se muestra a Abraham como un ejemplo de fe perfecta. El término perfeccionó en este pasaje se refiere a algo que ya está terminado. Es una fe que ha sido aprobada. Porque nosotros podremos tener una gran fe, pero nuestra fe tiene que ser aprobada. Amén. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Cuando Dios llamó a Abraham a santificar a su hijo Isaac, estuvo dispuesto a obedecer. Como resultado, su fe se perfeccionó o fue completada. La fe perfecta descansa en la fidelidad de Dios, aún en medio de las tribulaciones, dificultades y pruebas. El relato de la vida de Abraham nos muestra cómo pasó de una etapa a otra. La primera etapa que pasó Abraham, yo ya les mencionaba, cuando Dios le prometió que le daría toda una descendencia, y cuando salió de la tierra de los caldeos, que ya le hablé, y que en esa primera etapa la fe que tenía Abraham era más bien una fe religiosa, porque cuando el Señor le promete a Abraham un hijo, él se ríe, pensando que ya su edad no era capaz, ya su cuerpo no reaccionaba. Eso está en Génesis capítulo 17, verso 17. Entonces Abraham se postró su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. La segunda etapa fue la etapa ya de esa gran fe. En Génesis capítulo 18, verso del 1 al 15, el Señor le dijo otra vez que dentro de un año Sara daría a luz un hijo, y ella también se rió y dudó de Dios, pero cuando la promesa se cumplió, la fe de los dos creció. Amén. Cuando la primera vez, cuando Abraham se rió de lo que el Señor le había prometido, el Señor le dijo a Abraham: ¿habrá algo imposible para Dios? Abraham se rió de lo que estaba, y el Señor: ¿habrá algo imposible para Dios? Y Dios le confirmó su niño, su descendiente, a tal punto que inclusive
Abraham titubeó en lo que él creía. Dios le dijo, habrá algo imposible para Dios. Pero más adelante, tal vez Sara pensó que la promesa de pronto no era por ella y llamó a Agar, su sierva. Y Agar concibió un hijo, pero por ahí no era la promesa de Dios. Porque se presentaron problemas a tal punto que Agar se tuvo que ir con su hijo. Y la promesa de Dios no iba por ese lugar. Pero Dios abrió la matriz de Sara, algo imposible. Una mujer, cuando ya deja de estar en sus días, es imposible que algo suceda, a no ser de que haya una intervención divina. Y la tercera etapa, la etapa de la fe perfecta en Abraham, donde Abraham ya no se ríe, donde Abraham ya no titubea y busca otras salidas para darle cumplimiento a la palabra. El Señor lo llama y le pide que sacrifique a su único hijo, a su hijo Isaac. Amén. Yo le pregunto a la hermana que si usted sacrificaría a su hijo, usted lo pensaría. Amén. Si yo le digo a mi esposo, ¿usted sacrificaría a su hijo? Ella lo pensaría. Pero con Abraham no fue así. El Señor le dijo a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio. Y Abraham cogió las cositas sin pensarlo y partió hacia el monte. Amén. Porque tenía la fe puesta en Dios. Amén. Porque sabía que si Dios le había dado un hijo en su vejez, Dios podía resucitarle a Isaac. Amén, amén. Y él lo creyó tanto que sus siervos le preguntaron para dónde iban. Y él les dijo que iba al monte a hacer sacrificios, a adorar a Dios y que ya iban a volver. Porque sabía que él ya iba a volver con Isaac. Amén. Voy y le digo, porque si Dios da una cosa, Dios es capaz de regresarse a otra vez. Cuando subieron allá arriba, usted conoce la historia. Hasta el hijo le preguntó y no puso límite, puso rebelde a lo que iban a hacer. Porque él le preguntó, padre, aquí está la leña, está el fuego, está el altar. ¿Dónde está el sacrificio, el cordero? Y su padre le dije, Dios proveerá. Amén. Dios se proveerá de cordero. Con toda la fe, su hijo ya puesto en el altar. Abraham levantó el cuchillo, levantó esa arma y ya iba cuando escuchó la voz que le dice, Abraham, detente. Ya sé que eres un hombre con fe. Ya sé que eres un hombre que crees en mí. E inmediatamente un cordero enredado por allá en unas matas y tomaron ese cordero e hicieron el sacrificio. Porque cuando Dios dice algo, hermano, tenemos que obedecer y Dios se va a suplir de poder. Eso es lo que hace el Señor. Todo es para que nuestra fe se fortalezca. Nosotros no la creemos, pero Dios actúa. Amén. En pandemia, mis suegros que están aquí, a los cuales saludo en nombre de Jesús, mis suegros y nosotros encerrados, como muchos de ustedes en tiempo de pandemia, encerrados. Muchas personas poniendo los trapitos rojos en la calle porque no tenían comida. Nosotros no estábamos trabajando, nosotros no teníamos ayudas económicas, gubernamentales. Pero siempre en la casa hubo comida. Amén. Gracias y Gloria a Dios. El pastor me llamaba, hermano David, ¿usted cómo se encuentra de comida? Pastor, estamos bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi suegra es testiga que sacábamos comida nosotros y le dábamos a otras personas. Porque ese es nuestro Dios. Hace unos días, hace como unos 4 meses, estuve como 3 meses, hermano, sin trabajo. Y hasta el sol de hoy, hermano, yo confío en mi Dios porque Dios sustenta. Dios sustenta. Hay cosas que no nos faltan. Que Dios es el único que sabe por qué hay cosas que no nos llegan. Pero cuando Dios prometió algo, que Él abriría la ventana de los cielos y nos bendeciría, a pesar de que se demore esa promesa, tarde que temprano la promesa de Dios viene. Porque Dios responde en el tiempo que Él quiere responder. No es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros
nombre de Jesús le digo, yo quiero orar por alguien en esta mañana. Yo quiero orar por alguien y invito a alguien que venga aquí hasta este lugar. Alguien que necesite que esa fe se fortalezca, que crea en Dios a pesar de